uno puede buscar recetas en internet, pero Pietro siempre tiene la clave. A ver, son de origen español las albóndigas, ¿no? Es una historia, una de esas historias largas A ver. de la gastronomía. Pero tenés que pensar varias cosas. No es solemne, las albóndigas no son solemnes, por ejemplo, como una lasaña. ¿En qué sentido? La lasaña es un plato así, exuberante, te diría casi grotesco, suculento. No, las albóndigas no están ahí chiquititas. Una cosita así, bueno. Pero, yo las adoro, aclaro. Ah, no, me encanta. Tampoco son refinadas como, no sé, un timbal renacentista. No, claro. No son seductoras como, no sé, como el caviar, como la trufa. Pero tienen lo suyo. Son cómodas como una pantufla. ¡Ay, qué buena comparación! Rima y todo, ¿eh? Me encantó. Sí. ¿Cuánto estuviste para preparar eso? Para 6, 7 horas. No, te digo más, me desperté a la noche, iluminado por la pantufla. Entonces bajé al piso de abajo, fui a escribir. A la mañana retomé y me quedo. Y después muy bien. ¿Qué comida puedo comparar con una pantufla? Dijo. Claro, la trufa y la pantufla. Muy bien. Más o menos. Y además es familiar, como la voz de una mamá, como la voz de una abuela, de un abuelo. Así que, y tienen una característica que es la que mencionó María Isabel, que son parecidas en un punto a la persona que la prepara. Claro. O sea, uno la identifica de inmediato con la cocinera. Sí. Así que bueno. Las albóndigas tienen una historia antigua. Muchas veces hablamos del hecho de que nunca hay trazas de eso, de las recetas, o que bueno, que la gente se inventa cosas en relación a su origen. En este caso no tanto. A ver. En este caso trazas hay, registros hay. Históricos, elementos históricos tenemos. Por lo menos hasta el siglo V, el siglo V después de Cristo. Por lo menos. Ahí el cocinero más emblemático de la antigua Roma, Apicio, o Apicius, en su libro de Re Coquinaria, tiene recetas absolutamente claras y descritas. Por ejemplo, albóndigas de langosta. ¡Ay, qué rico! Sí, además refinadas, albóndigas de langosta. Entonces dice, quitar la parte menos aprovechable de la langosta y cocerla con agua. Luego picar esa carne y hacer albóndigas con pimienta, garum, que es el condimento típico de la antigua Roma, un interior de pescado fermentadas. A ellos les gustaba ese sabor. Es un pez parecido a la salsa de pescado que se usa en la cocina china, pero un poco más potente. Mira. Y además agregaban huevo. Después había albóndigas de liebre. Dice, condimentar la pulpa de la misma manera que las albóndigas de langosta, mezclar piñones y agregar hierbas aromáticas y después redondear un pincho con esa pulpa y después cocinarla. O sea que tiene 4 por lo menos recetas de albóndigas tenemos en este libro. Así que bueno, es muy interesante. Pero esas de origen italiano todas. No, yo creo que no, porque es un poco lo que pasa con la empanada, María Isabel. Uno cree que la empanada sea nuestra, no, sí, en un punto sí, pero en realidad no, porque está en todo el mundo. De hecho, receta de albóndigas hay en todo el mundo. Todos los países tienen albóndigas, en Sudamérica, en Latinoamérica, en Asia, en Europa. En Suecia el plato más emblemático nacional es un plato que se llama köttbullar, que son albóndigas. Ahora, se puso muy de moda, pero ¿por qué? Porque hay una cadena que se llama IKEA, que son unos negocios grandes, unos súper, ¿cómo lo podríamos llamar? Maravillosos, sí, que son como un... de muebles... outlet no es, claro. Es un centro comercial donde se vende todo lo vinculado con la casa. Muebles para armar, muebles en caja, básicamente. Es maravilloso, es maravilloso. Todo. Sí, Te puedes hacer una cocina entera en IKEA. Y con un precio, digamos, medianamente, podemos hablar porque acá no hay, así Sí, es buen precio. Bueno, IKEA, ¿qué hace? En su parte gastronómica, porque ellos tienen siempre una cafetería
pizzería, un bar, todo perfecto, en el estilo sueco, todo lineal. ¿Ah? Claro. ¿Cuál es el plato más vendido? ¡Tac! Las albóndigas. Mira. Las albóndigas. Entonces la gente se puso loca y todo el mundo va, quien pasa por Ikea va y come las albóndigas de Ikea, que son las Köttbullar, que son el plato nacional de Suecia. ¿Pero que es carne vacuna, ¿Qué característica tienen? Normalmente se hacen con dos tipos de carne, cerdo y vacuna mezcladas, en proporciones distintas, cada uno después tiene su historia. No se le agrega queso, como hacemos nosotros los latinos, se agregan los condimentos, se doran en manteca, después se sacan del sartén cuando están bien doradas, y en esa manteca que tiene el sabor de la carne, se coloca crema de leche y salsa de soja. La salsa de soja para darle ese sabor saladito que a mucha gente le gusta. Ese vos estás hablando de las suecas. De las suecas, albóndigas sí, suecas. las Köttbullar. Köttbullar. Y finalmente, bueno, te quedan, se vuelven a colocar las albondiguitas, que son albondiguitas chicas, pequeñas, no son grandes, en esa salsa cremosa, untuosa, sensual, etcétera, y finalmente quedan Me encantó. Me encantó. Una salsa sensual. Es un poeta. No, es una salsa poeta de la El cocina. poeta del gastronómico. Es una salsa linda. Y ellos después, bueno, obviamente le suman como guarnición las papas de diferente manera. Ellos tienen fruta del bosque que normalmente combinan con las carnes. Mira. Encurtidos. Así que bueno, es un plato que tiene muchísimas variantes, pero la base es la que les comenté. O sea, siempre funcionan también con acompañamiento, como acá. Normalmente lo vemos acá. Nosotros tenemos básicamente 2 o 3 tipos de preparaciones de albóndigas, ¿no? Tenemos las albóndigas fritas. Claro. Tenemos las albóndigas cocinadas dentro de un medio líquido, semilíquido, que normalmente es una salsa de tomate, no es la crema. Claro. Eso no es un plato, digamos, eso no es un vínculo, entre comillas, nuestro. Obviamente hay gente que seguramente cocina las albóndigas en la crema. Y no está mal, ¿eh? El problema es que se transforma en un plato extremadamente potente. Porque muy calórico. Tenés la carne, y además en Argentina hay una cuestión adicional. ¿Cuál? En Argentina las albóndigas normalmente están pensadas, están imaginadas con 100% de carne. O sea, es una bola de carne. Claro. En otras culturas donde la carne era un recurso y es un recurso caro, tradicionalmente la carne ocupa el 50% de la mezcla y el otro 50% son cebollas, pan remojado en leche, pan remojado en caldo, verduras, etcétera, y otros ingredientes. ¿Eso por qué? Porque la albóndiga es un plato, originariamente un plato de recuperación. No es un plato pensado así, hoy voy a hacer una mesa principesca y voy a hacer albóndiga. No, es un plato que nace como plato de recuperación. ¿Qué significa recuperación? ¿Qué significa? Tengo un asado, me queda la carne. ¿Qué hago? En lugar de comer asado 4 días seguidos de diferentes formas, tomo la carne del asado, la proceso y ahí hago unas albóndigas que son maravillosas. Porque imagínense, tiene el sabor del asado. Pero ¿y en carne ya cocida? Sí, en carne cocida ya se puede hacer, por supuesto. Porque la albóndiga es una forma. El nombre remite a la forma, que es una forma redonda o una forma un poco más alargada o una forma un poco más chata. La albóndiga es redonda. Es redonda. Pero los árabes, por ejemplo, tienen albóndigas que no son tan redondas. Eso es otra cosa. Salí de acá, querido. La albóndiga es redonda. Reivindica la albóndiga de la mamá. Totalmente. La receta de mi... Esféricas, perfectas, diámetro 3.5 centímetros. Bueno. La receta de mi abuela, que no la sé, tenía un ingrediente secreto con el que yo me crié en la infancia y que adoro, y es que ella le decía almóndigas. Sí, las almóndigas. Y para mí es la forma correcta de decir albóndigas, y jamás voy a decir albóndigas por motus propios, salvo que esté en un contexto formal como este. Claro. Pero para que sean más ricas tenían que ser almóndigas. Bueno, ahí tenés el vínculo y la conexión con ese tema de la cocina. Con las manos de mi abuela, aparte, que podía ser. Que la madre, que no es una cuestión menor, es real. Sí, añadieron unas ganas de comer albóndigas. Vamos a hacer. Sí, porque nosotros ¿qué hacemos? Asociamos los momentos lindos de la vida, normalmente. También hay gente que asocia con momentos feos, ¿no? Pero en realidad, en la mayoría de los casos, se asocian las comidas, la buena comida, con momentos lindos de la vida.
ese mecanismo de recuerdo, después todas las veces que se replica ese plato, de alguna manera, después finalmente vuelve y nos da placer. Claro. Y ese es el motivo por el cual hay personas que además, excedidos en este mecanismo, ¿qué pasan? Para buscar el placer, para buscar la felicidad, para buscar, digamos, la alegría, recurren constantemente a la comida. Entonces, el mecanismo es bueno siempre y cuando, digamos, no se practique con moderación. Que se practica con moderación. Y la albóndiga es un plato que de alguna manera te mete en esa situación. No, sí, es tremendo. Yo no puedo pensar en otra cosa que mi casa en la infancia con las albóndigas. Y no sé si comería otras hechas de distintas maneras. Claro. Porque cada uno tiene es como la milanesa, como la empanada, son claro, platos que te queda, el sabor te queda grabado no tanto en el paladar, sino en la memoria. O sea, uno busca ese sabor, esa terneza, esa textura, esos matices. Eso es lo que uno busca en un plato, por ejemplo, como la salmón. Entonces, perdón que te interrumpa, pero es que es un plato muy querido. Los García, mis hermanos y yo, que teníamos fama de ser bastante salvajes, la albóndiga que sobraba se iba picoteando de la heladera fría. Por supuesto. Aparte porque llegaba la hora de sacar las albóndigas y ya no quedaban, porque de a uno íbamos entrando y íbamos comiendo. Ah, ya picoteaban antes de comer. No, después, al otro día, lo que sobraba se ponía en la heladera con salsa o sin salsa, las del horno y la de las pastas, y le íbamos entrando a la albóndiga como a la pizza, pero era la cosa más rica, pero ahí sí tiene que ser una receta muy personal, porque de restaurante al otro día... No. Si están hechas con criterio, también son ricas las de restaurante, pero me parece que es un plato hogareño, es un plato de hogar, es un plato de sentimiento, es un plato donde uno suma esos ingredientes, no sé, por ejemplo, el queso rallado, un poquito de ajo, si es posible en polvo, porque así se ¿Vino blanco a la salsa? Se puede, sí, claro. ¿Caldo? Caldo está bien, porque el caldo siempre está bien, ¿no? Siempre está bien. Nunca está de más. No, porque yo estoy viendo, cuento... ¿Cómo sabe? ¿Te das cuenta? No, está aprendiendo. Porque le gusta el tema. No, estoy viendo pero vos fíjate, yo no sabía que Pietro iba a hablar de algo. Es cierto, hoy, sí, es verdad. Pero yo estoy viendo una serie que se llama La Promesa, que es española, de época, es de 1913, y uno de los puntos focales de esa serie es la cocina. Cómo cocinan en un palacio en España, andaluz. Y bueno, ayer estaban haciendo albóndiga. Obviamente todos los platos son tradicionales de la cocina española, lo cual a mí me trae, por supuesto, muchos recuerdos. Obvio. Y un montón de comidas que hoy se desconocen o que, bueno, son típicas de la comida española y de las que no se habla. Por ejemplo, el pisto. Maravilloso. Bueno. Claro, yo digo, vos... ¿A vos no, yo no sé ni lo que es, sinceramente. Pero a vos estás... En mi casa se hacía. Eso, en tu casa se hacía. Pisto de machacar. Sí. Machacar. Sí. Almendras. Ah, mira. Sí, bueno, muchas comidas españolas que hoy por ahí no se conocen. Y una era las albóndigas que estaban preparando. Qué rico. Y las hacían con una salsita, una salsita que tenía primero cebolla rehogada y ajo, después laurel, algunas otras especias, y caldo y vino blanco. Y se quedaba una salsita marroncita que a mí me hacía acordar mucho a la que yo comía. Y después se acompañaba con papas fritas cuadraditas que se introducían dentro de esa salsa. Todo tiene que ver con todo ahí. No, espectacular. Porque tenés la papa que es frita. Y después crocante. Y la albóndiga primero frita y después terminaban de cocinar. Ahora con la nueva moda sale la albóndiga frita y no, frita, la hacemos al horno porque es frita. Es el mismo discurso de la milanesa. A ver, todo bien, hagamos la milanesa al horno, está bien, hagámosla al vapor, hagámosla como quieran, pero frita es otra historia. La empanada frita es otra historia. Albóndiga frita es otra historia. Es así, no hay otra posibilidad. Después, en el segundo bloque, le puedo hacer una pregunta a Santiago, porque es un experto. Por favor. Hay una escena. Ok. Sí. Hay una escena muy famosa. ¿El Padrino? Muy bien. Esa escena da una receta Clemenza. Sí, era Clemenza, ¿no? Sí, Peter Clemenza. Da una receta, vamos a ver si logramos transmitirla a nuestros oyentes. Bueno, vamos. Bueno, enseguida volvemos con Pietro.